Bueno, queridos hermanos, estamos nuevamente en un programa más, Escudriñando la Sagrada Escritura. Es un programa en el cual nosotros escudriñamos la palabra y enseñamos a los que nos ven a través del canal de televisión BTV Yungay, de aquí de la comuna de Yungay, del país de Chile. Como también hay personas que nos ven por vía de internet, online, en el canal de YouTube. Invitarles a cada uno de ellos que nos ven en distintos puntos de los países, ya sea en Sudamérica como en Europa, en Estados Unidos, en distintas partes. Es invitarles para que puedan escudriñar la palabra de Dios y puedan conocer. También tenemos correo electrónico que aparece debajo de la pantalla para que ustedes puedan comunicarse con nosotros, ya sea a través de un correo electrónico o Facebook, y puedan compartir sus opiniones o también comentarnos el programa, porque para nosotros es importante que ustedes comenten o nos indiquen algún tema que ustedes quieren que se trate en este canal. También estamos dispuestos para poder recibir toda opinión. Estamos muy contentos, agradecidos de Dios, el poder estar en este lugar, entregando su poderosa palabra de Dios. Como hemos estado viniendo con el tema que es la gloria de Dios. De qué manera, de qué forma se manifiesta el poder y la gloria de Dios con cada uno de sus hijos, con cada uno de los profetas en el Antiguo Testamento, como también ahora en el actual se ha ido manifestando su poder y su gloria a través de una sanidad, a través de una restauración, a través de distintas situaciones, circunstancias que pasamos nosotros en nuestra vida. Así que hermanos, estamos muy contentos. Un saludo especial a los ministerios carcelarios, también a la cárcel de aquí de Yungay, como también a Bolivia. Yo sé que hay muchos hermanos que nos ven en Bolivia, la iglesia Carachipampa, que el Señor los bendiga grandemente, como también en distintos otros países. Así que antes de empezar esta programación, yo quiero dar oportunidad a mi hija que les salude a todos ustedes en el nombre del Señor. Bueno, queridos hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, agradeciéndole porque Él nos da la vida y salud para poder estar acá en otro programa compartiendo y escudriñando sus sagradas escrituras. También, como decía mi mamá, recordarles que estamos bajo las diferentes plataformas de las redes sociales, prestos a ayudarles en cualquiera de las dudas que ustedes puedan tener acerca de la palabra de Dios, para poder en un programa poder resolverla, tratar un tema en particular, lo que ustedes deseen. También recordarles que estén con algún papel y un lápiz escribiendo las citas para que después ustedes también puedan compartirlas con sus familias. Amén. Amén. Bien, les saludo en el nombre del Señor, amados hermanos en la fe, queridos televidentes, y agradecido de Dios por este privilegio que nos brinda. Hoy continuaremos escudriñando esta santa palabra de Dios y vamos a ir viendo en muchas citas bíblicas que, bueno, hubieron muchas personas que recibieron la gloria de Dios y están ejemplarizadas en este libro sagrado y quedaron como para ejemplo para nuestras vidas, para lo que estamos viviendo actualmente, para saber qué es lo que pasa cuando el Señor nos muestra su gloria y qué quiere, qué espera Dios de nosotros. Así que vamos a ver ejemplos como algunos que creían en Dios, pues, pero después de recibir la gloria de Dios se olvidaban de Dios, a pesar de que Él hablaba y les pedía expresamente que no fuera de esa manera, que fueran obedientes y fueran agradecidos, pero nunca lo realizaron. Son muy pocas las personas, contadas con los dedos de la mano, los que hicieron realmente la voluntad de Dios. Y esto lo vamos a ir viendo a través de citas bíblicas. Ahora iremos a unas citas en la cual hubieron ejemplos de los que creían y clamaban y recibieron, y otros que no creían, que se burlaban y no recibieron. Y todo esto lo vamos a ir viendo a través de citas bíblicas. Vamos a ir primeramente a una cita que le voy a pedir a mi esposa que la lea, que está en Éxodo
vayan a sus Biblias, anótenla ustedes si es que no tienen Biblia en la mano, para que puedan comprobar que esto que estamos recopilando es palabra del Señor. Éxodo capítulo 3, versículo 7 al 9. Voy a pedirle a mi esposa que lea y vamos después a ver qué es lo que estamos recibiendo de ahí, de esta palabra. Amén, en el nombre del Señor. Dice, y Jehová añadió, indisputablemente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor de ellos a causa de los que los obligan a trabajar, porque conozco bien los dolores que sufren, y estoy procediendo a bajar para librarlos de las manos de los egipcios, y para hacerlos subir de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, a la localidad de los cananeos y los hititas, y los amorreos y los pericitas, y los heveos y los jebuseos. Y ahora, mira, el clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los están oprimiendo. Amén. Qué claro está ahí en esta Biblia, que menciona que Dios vio el sufrimiento de su pueblo y escuchó su clamor y se dispuso a venir para mostrar su gloria, para rescatarlos, y rescatarlos con mano firme, dice, con mano poderosa. Vamos a ver si la Biblia católica habla de lo mismo, porque vamos a ver una sola cita en la cual vamos a hacerlo comparativo, y después vamos a ir leyendo solo de una cita nomás, o sea, de una Biblia nomás, para ver que esto no es que se contradigan las Biblias, sino que hablan de lo mismo. Por favor, hija, lea la misma cita, Éxodo capítulo 3, versículos de 7 y 9. 7 al 9, perdón. Dice, Yahvé dijo, he visto la humillación de mi pueblo en Egipto, y he oído sus quejas cuando lo maltrataban sus mayordomos. Me he fijado en sus sufrimientos, y he bajado para librarlos del poder de los egipcios, y para hacerlos subir de aquí a un país grande y fértil, a una tierra que emana leche y miel, al territorio de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los fereceos, los jebeos y los jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y he visto cómo los egipcios los oprimen. Ve pues, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén. Entonces está claro que entonces Dios estaba viendo el sufrimiento, estaba viendo la opresión a su pueblo, estaba viendo que los tenían esclavos, que los tenían en trabajos forzados. Entonces Él se dispuso a librarlos, pero lo iba a hacer con mano fuerte, con mano poderosa, iba a mostrar milagros potentes, milagros poderosos, o sea, la gloria de Dios manifestada para ellos, pero con la condición de que ellos no se olvidaran de Dios, que no se olvidaran de que Él estaba realizando todo lo que sus ojos veían y lo que experimentaban en la vida. Voy a pedirle también a Flor que lea Deuteronomio capítulo 6, versículo 10 al 19. Aquí Dios, después que los sacó, y los sacó con mano fuerte y poderosa, les habló a ese pueblo y les advirtió a ese pueblo, le mostró cuál era el propósito que tenía para ellos. El mostrarle su poder, su grandeza, su gloria, tenía un propósito Dios. Así como ahora con nosotros, actualmente en esta vida, también tiene propósito Dios cuando nos muestra su poder y nos muestra su gloria. Por favor, hija. Dice, y cuando Yahvé te haya llevado a la tierra que juró darte, pues se lo dijo a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas abastecidas de todo lo que tú no llenaste, con pozos que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste. Cuando hayas comido y te hayas saciado, no te olvides de Yahvé, que te sacó de Egipto, donde eras esclavo.
Temerás a Yahvé, tu Dios, a él servirás e invocarás su nombre si debes hacer algún juramento. No vayas tras dioses extraños, tras los dioses de los pueblos que te rodean, porque Yahvé, tu Dios, que está en medio de ti, es un Dios celoso. No sea que estalle el furor de Yahvé tu Dios y te haga desaparecer de la superficie de la tierra. Ustedes no pondrán a prueba a Yahvé, su Dios, como lo hicieron en Masá. Más bien hagan empeño en guardar los preceptos, los mandamientos y las normas que les he mandado. Haz lo que es recto y bueno a los ojos de Yahvé, para que seas feliz y llegues a tomar posesión de la espléndida tierra que prometió con juramento a tus padres, pues Él destruirá delante de ti a todos tus enemigos. Amén. Qué precioso, qué maravilloso lo que Dios estaba hablando ahí y dándoles exhortación al respecto del propósito que tenía Dios para mostrarles su gloria. Florcita, ¿qué recoges tú de ahí? ¿Qué es lo que te llega a tu corazón de esta cita que has leído? Bueno, primeramente en esta cita se habla de todo lo que Dios le había prometido a su pueblo, Israel. Habla de que Él los va a llevar a viñas y a casas que ellos quizás no edificaron, pero que Él se los va a dar por el amor y la misericordia que tienen, porque Amén. Él se los había prometido. Amén. Pero también eso tenía un deber, que era obedecerle a Dios y no adorar a dioses ajenos, no dudar de Él, porque en ese tiempo el pueblo de Israel dudaba mucho y muchas veces puso a prueba a Dios, lo cual a Él no le agradaba. Dios quería mostrarle todo su amor, pero el pueblo de Él se resistía. Dios les prometía que los iba a librar de sus enemigos y así lo hizo, pero no todos estaban conforme al corazón de Dios. Así que, como muchos saben, no todos pudieron entrar a la tierra prometida, a pesar de que Él los sacó de Egipto a todos. No todos tuvieron el agrado de poder llegar a esa tierra. Amén. Qué importante, ahí se muestra claramente el propósito de Dios, cuando Él muestra su grandeza, su poder, su misericordia, su bendición. A ese pueblo decía, van a llegar y van a estar en casas, van a estar en viñas que ustedes ni siquiera han plantado, en olivares, van a tener de todo. Es una tierra que fluye leche y miel, pero cuidado con olvidarse de Dios, cuidado con no hacer lo que Dios establece, sus mandamientos, sus preceptos, que guarden sus mandamientos, que le amen, que le respeten, que le adoren, que hagan lo que es necesario hacer con Dios. Entonces, cuando eso no se realiza, viene el furor de Dios, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Él estaba advirtiendo. Pero vamos a ir a otra cita que nos muestra qué es lo que pasa cuando el pueblo es un poco duro, es un poco... no acata, ni acepta, ni se alegra por las cosas que, ni es agradecido con las cosas que hace Dios. Vamos a ir al Salmo 78, capítulo 78, y vamos a leer del versículo 10 al 18. Amén. No guardaron el pacto de Dios y en su ley rehusaron andar. También empezaron a olvidar sus tratos y sus maravillosas obras que Él les hizo ver. En frente de sus antepasados, Él había obrado maravillosamente. En la tierra de Egipto, en los campos de Zoán, partió el mar para dejarlos pasar e hizo que las aguas dejaran paradas como una represa, y continuó guiándolos con una nube de día y toda la noche con una luz de fuego. Procedió a partir rocas en el desierto para hacer beber una abundancia que era justamente como profundizaba cosas.
Y se puso a hacer que salieran arroyos de unos peñascos y hacer que descendiera agua justamente como río. Y siguieron pecando aún más contra él, rebelándose contra el Altísimo en la región árida, y procedieron a probar a Dios en su corazón, pidiendo algo de comer para su alma. De modo que empezaron a hablar contra Dios y dijeron: ¿puede Dios arreglar una mesa en el desierto? Amén. Amén. Entonces, qué tremendo lo que pasa aquí. Hubo, si leemos, me gustaría que en sus hogares, si se interesan por esta palabra, complementen un poco más ustedes y lean el Salmo 78 en toda su dimensión, desde el principio, donde Dios dice que hablará de muchas maneras y que lo que habla y lo que hace y lo que realiza y sus prodigios, nosotros se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos y para que nuestros hijos lo enseñen a sus hijos, o sea, de generación en generación, mostrarle las maravillas de Dios. ¿Para qué? ¿Por qué tenemos que mostrarle las maravillas que ha hecho Dios? Esto que está mencionado ahí, que abrió el mar, que nube, que hizo prodigios tan grandes, tan maravillosos, le plaga a los egipcios, mortandad a los egipcios y protegía a los hijos de Dios con la sangre del cordero. Qué precioso, o sea, es grande todo lo que hizo, pero qué tremendo. Aunque les mostró todo eso, habían tercos de corazón, porfiados, que no entendían y recibían todo, pero seguían pecando, seguían haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Y clamaban de nuevo después que sufrían, porque empezaban a sufrir cuando hacían lo malo. Cuando hacemos lo malo, nosotros empezamos a sufrir en esta vida. Y clamaban a Dios otra vez porque sabían y creían que existía Dios. Y clamaban, y lloraban, y le pedían, y volvía Dios a tener misericordia de ellos. Me gustaría, ¿qué es lo que recibe mi señora de esta cita? ¿Qué es lo que le impacta de esta cita? ¿Ver? Amén. Si bien es cierto, estamos hablando del poder y la gloria de Dios. Amén. Para mí es algo muy importante y quiero destacar que no solo quería mostrar el poder a su pueblo Israel, sino que también quería mostrar el poder ante el faraón de Egipto. Si bien es cierto, el faraón, cuando Moisés se presentaba ante el faraón, él siempre le decía que por orden de Dios él venía para que soltara a su pueblo y lo dejara libre. El faraón siempre se burlaba de Moisés y le decía: ¿y dónde está tu Dios? Mire lo que podían hacer también sus sabios en ese entonces de faraón. Pero Dios quería mostrar su poder ante faraón, mostrar que él podía mandarle plagas por su incredulidad, por no obedecer, porque faraón, cuanto más Moisés le hablaba, el faraón endurecía su corazón y no quería dejar libre a su pueblo. Tanto fue la incredulidad del faraón que Dios, para poder ya de una vez por todas el poder de que su pueblo sea libre, él mandó una gran última plaga que fue el de la muerte, pero el cual Dios se encargó primero de proteger a su pueblo Israel, donde todo primogénito murió en ese entonces. Y de esa manera ellos pudieron salir libres. Si bien es cierto, como hemos estado compartiendo la palabra de Dios, Dios había visto el clamor de su pueblo en la aflicción y Dios fue en rescate de sus hijos, en rescate de su pueblo Israel, y los sacó de Egipto y salieron bendecidos, porque todos los egipcios les dieron oro para que ellos se fueran y abandonaran ese lugar, porque para ellos era como una maldición que había llegado a su pueblo. Entonces ellos se fueron y, como decía la palabra, que hasta el mar fue tan maravilloso, el mar se abrió y incluso ellos pasaron en seco, ellos no se mojaron nada y pasaron y los cubrió y los protegió, y fue un milagro maravilloso que Dios hizo en ese momento para poder salvar Dios a su pueblo. Y también Dios, como dice su palabra, que Dios los protegió en el desierto. Si bien es cierto, yo no conozco cómo es el desierto, pero me imagino que debe hacer una calor tremenda. Imagínense una cantidad de gente, de personas que andaba caminando en el desierto. Hasta de esos detalles Dios se
se acordó, mandó una nube para darle la sombra, mandó una columna de fuego para darles calor, los protegió en todo momento. Así que Dios es maravilloso y hasta el día de hoy Dios está haciendo de esa manera. Cuando uno clama al Señor, le pide a nuestro Padre Eterno que se acuerde de Él, Dios se acuerda. Pero no solo nosotros tenemos que acordarnos en nuestra aflicción. Bien, si bien es cierto, nosotros los seres humanos cometemos errores grandes. Cuando vemos que estamos en dificultad y vemos que Dios nos ayuda, nos alegramos por un momento, nos acercamos a un templo donde alaban el nombre del Señor, y cuando ya nos vemos bien, nos apartamos. Esa es una desobediencia, eso no es un agrado ante los ojos del Señor. Amén. Bien, es claro esta cita bíblica que, si bien es cierto, mi señora extendió un poco más y le estaba mostrando la gloria a su pueblo y también a Faraón por su incredulidad. Y dice que incluso él mismo era el que endurecía el corazón de Faraón, pero endurecía el corazón de Faraón para que dijera que no. Y sus hijos se dieran cuenta que aunque dijera que no, él iba a cumplir el propósito. Y él había profetizado 400 años antes que su pueblo iba a estar ahí, también por la dificultad de incredulidad y de haber hecho cosas que no correspondían, esclavizados, 400 años, pero los iba a sacar de ahí con oro y con plata. Y eso lo cumplió el Señor. Lo cumplió y los sacó al desierto donde hay soledad, donde hay aridez, donde hay de todo, pero el Señor los bendijo absolutamente y le mostró su gloria. Pero aún así le volvieron la espalda, no fueron fieles a Dios y no respetaron a Dios, no hicieron lo que Dios quería que ellos hicieran. ¿Y qué quería Dios que hiciera? Que le rindieran culto, que le adoraran, que le agradecieran por su misericordia y amor que tenía con ellos, que le agradecieran absolutamente lo que Él realizaba con su pueblo, porque los amaba intensamente. Y no tan solo ama a su pueblo, sino que después Él volvió los ojos a todos nosotros. Dice que nosotros que éramos gentiles, ahora somos un solo pueblo, pero nos quedó ese ejemplo y quedó esa escritura de ejemplo para nosotros, para entender que Dios, cuando muestra su gloria, es porque Él quiere que nunca nos olvidemos de Él, que nunca hagamos cosas de las que antes hacíamos, de andar desalineados con Dios, viendo otras cosas que nos atrae del mundo, yéndonos en una dirección errada y no creerle a Él y no andar tras de Él y no servirle, porque para eso dice que le mostró la gloria a sus hijos, para que le adoraran, para que le sirvieran, para que hicieran con Él y se unieran a Él y anduvieran bajo su protección, porque Él quería tenernos protegidos y Él quería llevarlos a una tierra que emanaba leche y miel. Pero después vamos a ir a un descanso, vamos a continuar después y vamos a entender de que aunque Dios quería llevarlos a ese lugar, algo pasó y lo vamos a ver a través de las citas bíblicas. Bien, vamos a continuar después de este descanso con esto que estamos escudriñando, esta palabra bendita, esta palabra de poder, esta palabra que nos está mostrando a un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios poderoso, pero también nos muestra un Dios que se irrita, que se enoja, que también procede cuando no lo toman en cuenta, cuando no le obedecen, cuando no realizan su voluntad. Entonces Él dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Voy a explicar eso, no está aquí esa cita bíblica, pero eso de que Él dice que Él
se irrita, se enoja, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, no viene sobre el mundo, no, viene sobre los hijos que Él escogió, que Él eligió y que los tiene como hijo y lo ha tomado como hijo y le desobedecen y se apartan, habiendo creído, habiendo visto misericordia, visto su gracia, visto su amor, pero aún así se apartan, le desobedecen. Sobre ellos viene la ira de Dios. Por eso dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Qué tremendo es esto, y lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Vamos a ir a una cita. Él había advertido entonces en el Salmo 78, ya había advertido y los guió a la obediencia, pero mostrándole la gloria de Dios, el pueblo fue infiel, no tuvo fidelidad a las cosas de Dios, a lo que Él esperaba, a lo que Él quería que el pueblo hiciera. No tuvieron fidelidad. Ojalá Dios a nosotros nos enseñe y nos muestre de que tenemos que disponer nuestro corazón a ser fieles. En este caso, nosotros estamos experimentando la gloria de Dios en la iglesia donde participamos, que en el programa anterior ya les indicamos que estamos en una iglesia pentecostal cristocéntrica que lleva nuestro obispo pastor Bernardo Leal y que está en la Quinta Los Eguel. Y nos reunimos en ese lugar y estamos viendo la gloria de Dios, estamos viendo grandes manifestaciones divinas en ese lugar, y que el Señor nos ayude a poder analizar qué es lo que quiere Dios de nosotros y qué espera Dios de nosotros ahí. Lo que espera es que seamos fieles y lo que espera es que le sirvamos de corazón, con alegría, con todo nuestro corazón. Él dice que tenemos que amarle no con una parte de nuestro corazón nomás, ni siquiera el 99% de nuestro corazón, sino que tenemos que amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. O sea, yo sé que es difícil llegar a eso, pero lo podemos llegar cuando creemos que tenemos un Dios que lo puede todo, que no hay nada imposible para Él, que cuando hay una enfermedad Él se encarga, que cuando hay alguna dificultad de cualquier índole Él se encarga. Si yo confío en Él y creo en Él y me descargo en Él, porque Él dice que cuando estén cargados, cuando estén con cargas pesadas, vengan a mí, yo los haré descansar, yo los aliviaré. O sea, tenemos que dejarle a Él nuestras cargas, tenemos que dejarle a Él nuestra enfermedad, que tenemos que dejarle a Él las cosas que nos afectan, que nos hacen sufrir en esta vida. Así como ellos sufrían y clamaron a Dios, Dios vino y los sacó, y los sanó, y los bendijo sobremanera, pero cuidado, cuando hace eso el Señor y muestra su gloria y nosotros no somos fieles a Él. Así que Dios espera una iglesia en estos momentos que sea fiel realmente. Y a nosotros nos está enseñando de que tenemos que, de alguna manera, ser fieles con nosotros. O sea, con Dios, perdón. Voy a pedirle a Flor que lea Números. Números, capítulo 14. Versículo 20 al 24. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel aquí? Vamos a, en un resumen que hay ahí, vamos a ver qué pasó con el pueblo de Israel al ver que no fue fiel, que no obedeció, que no comprendió lo que Dios quería de ellos. ¿Qué pasó? Dice, Yahvé respondió, ya que tú me lo pides, lo voy a perdonar. Pero tan cierto como que yo vivo y que la gloria de Yahvé llena la tierra, que la desgracia caerá sobre esa gente, porque vieron mi gloria y mis maravillas,
Vieron lo que hice en Egipto y en el desierto, y a pesar de eso me tentaron más de 10 veces y no me escucharon. Por eso no verán la tierra que prometí a sus padres, con juramento. Ninguno de los que me menospreciaron la verá. Pero a mi servidor Caleb lo haré entrar a esa tierra a la que ya entró, y se la daré a su posteridad, porque tuvo un espíritu distinto y me siguió sin vacilar. Florcita, ¿qué recibes tú de ahí, de esa cita bíblica? ¿Qué es lo que te impacta de esa cita bíblica? Bueno, como ya había mencionado anteriormente, que el pueblo de Israel, a pesar de que Dios les prometió una tierra que emanaba leche y miel, y a pesar de que vieron todas las maravillas que Dios había hecho mediante el trayecto que tuvieron para para cruzar el desierto, ellos adoraban otros dioses. Siempre encontraban la forma de hacer enfadar a Dios y romper ese juramento que le habían hecho de servirle y obedecerle a Él. Y por eso Dios, como para contextualizar, los quería castigar, los quería destruir. Pero Moisés intercedió por ellos y Dios los perdonó. Pero aún así, Él, por su desobediencia, no permitió de que todos los miles y cientos que habían salido de Egipto entraran a la tierra que Él les había prometido, sino que solamente pudieron entrar 2, que fueron José y Caleb, a la tierra prometida, y junto con ellos entró sus hijos. Pero hay que mencionar de que fueron muchos los que Dios sacó de Egipto, era su pueblo, pero su pueblo lo defraudó y solamente pudieron entrar 2 a la tierra prometida. Amén. Qué interesante, qué buen resumen hizo mi hija, de que si bien es cierto, nuestro Señor, nuestro Rey Jehová sacó cientos y miles de Egipto, pero esos no entraron, porque Moisés le dijo, cuando ya ellos no creyeron, fueron incluso a inspeccionar la tierra, mandó 2 espías, Moisés, que fue por orden de Dios, que fueran a inspeccionar la tierra, y sí, vieron que era, de gran desarrollo, de vergel, incluso llevaron hasta un racimo de uva grande entre 2 personas, o sea, todo era verdad lo que había dicho Dios, pero ellos no le creyeron a Dios. ¿Por qué? Porque vieron los problemas, vieron las dificultades, vieron los gigantes y dijeron, no, nosotros no, ¿qué? Nos van a matar, somos como gusanos. Y habían 2 que decían lo contrario, 2 que decían, no, Dios está con nosotros, Dios... si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya han visto la gloria, han visto el poder, han visto la trayectoria, cómo Dios ha estado con nosotros, pero ellos no entendieron y no creyeron, fueron incrédulos. Entonces, esa incredulidad que nos viene a nosotros, que de repente no entendemos que Dios nos puede sanar en un instante, no entendemos que Dios, si nosotros clamamos y lo arrodillamos y le pedimos y clamamos a Él diciéndole, Señor, incluso tú moriste por mí y derramaste tu sangre, sufriste heridas por mí, Señor, y ahí me estaba sanando, así que yo considero que tú me vas a sanar, incluso porque te quiero servir y te quiero servir y te quiero servir con alegría. No lo entendemos. Eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Y por eso en ese momento a Moisés le dijo, vuélvete con ese pueblo. Él primero dijo, los voy a matar. Y Moisés intercedió y le dijo, no, Señor, no los mates. Entonces él dijo, amén, no los voy a matar. Voy a hacerte caso a tu intercesión, pero no voy a permitir que ellos entren a la tierra prometida. Vuélvete con ellos, van a andar 40 años, van a cumplir 40 años y van a morir todos. Los hijos de ellos van a entrar. ¿Y quién más? Del grupo de los que no creyeron, que eran de la edad de ellos, era Josué y Caleb. Ellos sí que entraron. ¿Por qué? Porque tenían un espíritu diferente. Pero qué interesante es ver la relación, el porcentaje, la cantidad que eran los que salieron de Egipto, y 2 solamente entraron a la tierra prometida.
Y créanme que hoy, en la actualidad, eso mismo sucede. Podrán haber muchos en una iglesia y Dios mostrar su gloria en la iglesia, pero nuestros ojos ven de que no todos están alineados y no todos le obedecen a Dios y no todos le creen, a pesar de que reciben, pues. Algunos van a la iglesia, yo les voy a decir que muchos van a la iglesia y van por necesidad, y van porque les duele, y porque están enfermos, y porque están desahuciados, y Dios los sana, y Dios les da bendición, pero después que les da, se apartan. Ya ahí ya no necesitan más y vuelven al mundo, y vuelven al pecado, y se olvidaron de Dios. Eso es lo que ocurrió ahí, y llega la incredulidad de nuevo. Esto lo vamos a ver, que lo que estoy diciendo es real. Y es una lástima. Así está el mundo hoy, en este momento, que le da más importancia a otras cosas del mundo. Le da mucho más importancia a cosas del mundo. Recién estábamos viendo una situación que el mundo sí, eso lo viraliza absolutamente, y es casi una necedad, pero lo viraliza y todos lo quieren ver. Pero las cosas de Dios, la palabra de Dios realmente, eso sí que no es importante. Eso sí que no hay que viralizarlo, ni siquiera compartirlo. Yo les pido, en el nombre del Señor, que lo que estamos realizando, este programa, ojalá los que reciben lo entiendan, que esto tiene que ser compartido, que esto que es tan importante, la palabra de Dios, puedan ser viralizados. Que los que entienden y los que aman a Dios y los que aman la palabra puedan entender que hay muchos que necesitan de la palabra y necesitan entender que Dios nos ama y que nos quiere bendecir y que nos quiere sanar y que nos quiere proveer, que nos quiere proteger, que quiere mandar ángeles alrededor nuestro para protegernos. Qué bendición más grande. Vamos a ir a ver una situación bíblica en la que Dios nos muestra la relación que hay. Y esta es una relación real. Vamos a ir a Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Le voy a pedir a mi esposa que lo lea. Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Amén. En el nombre del Señor. Y mientras iban a Jerusalén, pasando por el medio de Samaria y Galilea, y en el momento en que entraba en cierta aldea, lo encontraron 10 varones leprosos. Pero se pusieron de pie a lo lejos y levantaron la voz y dijeron: Jesús, instructor, ten misericordia de nosotros. Y cuando él alcanzó a verlos, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Entonces, mientras se iban, se ejecutó su limpieza. Uno de ellos, cuando vio que había sido sanado, volvió atrás, glorificando a Dios en alta voz, y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, y le dio gracias, y además era samaritano. En respuesta, Jesús dijo: los 10 fueron limpiados, ¿no es verdad? Entonces, ¿dónde están los otros 9? No se halló ninguno que volviera atrás a dar gloria a Dios, sino este hombre de otra nación. Y le dijo: levántate y ponte en camino, tu fe te ha vuelto a la salud. Amén. En otra Biblia, estábamos leyendo la Biblia Testigo de Jehová, levántate, tu fe te ha salvado. O sea, hay algo más profundo ahí que la sanidad. Hubieron 10 leprosos que clamaron al Señor. ¿Y por qué clamaron? Como el pueblo de Israel clamaba. Dice que Dios escuchó su clamor y dice que vio el sufrimiento de ellos. Entonces aquí también Él estaba viendo el sufrimiento de esos 10 leprosos. Dios lo ve todo
No es que no sepa lo que lo está pasando. Dios lo vio, pero escuchó su clamor, así como a los israelitas también escuchó su clamor y se dispuso a hacer algo a Dios, a mostrar su gloria. Y aquí también en esta situación, nuestro Señor Jesucristo vio el sufrimiento de ellos, vio que las carnes se le caían, vio que tenían que estar separados porque era una enfermedad contagiosa, tenían que llevarle el alimento, estaban sufriendo absolutamente. Y escuchó el clamor de ellos. ¿Y por qué clamaron a Jesús? Esto es lo importante. Ellos habían escuchado hablar de Jesús. Porque si no hubieran escuchado hablar de Jesús, entonces no habrían hecho eso. Ellos escucharon hablar de Jesús y creían que Él podía hacer lo que ellos estaban pidiendo. Ten piedad, ten misericordia de nosotros. Señor, ten piedad. Hijo de David, ten piedad. Era porque sabían que Él podía hacer algo por ellos. Entonces Él les dio la orden: diríjanse al templo, diríjanse y hagan lo que Moisés indicó que hicieran. Y al ir de camino, ellos quedaron limpios. No uno, quedaron limpios los 10. Los 10 quedaron limpios. Los 10, la lepra salió de sus cuerpos y quedaron totalmente limpios. Pero dice que uno solo, miren la relación en el pueblo de Israel: cientos, miles y solo 2. Solo 2 tenían un espíritu diferente y solo 2 llegaron a la tierra prometida. Bendito sea el Señor, alabado sea su nombre. Esa es la relación que hay en este mundo ahora. Y esa es la relación que nos muestra nuestro Señor Jesucristo ahí con los 10 leprosos. 9, cuando ya fueron limpios y lograron el objetivo, entonces se fueron al mundo nuevamente. Fueron a hacer lo que hacían siempre: andar en juerga, andar con su familia, y vamos viendo esto, vamos viendo este otro, pero nunca fueron agradecidos con Dios. Y se olvidaron de Dios. Cuando estaban enfermos, ahí gritaron. Cuando estaban enfermos, ahí pidieron, ahí clamaron. Ahí se acordaron de Dios, que Dios podía hacer. Y sí lo hizo nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo puede hacer todo. Pero ellos, cuando se sintieron limpios, así es la iglesia ahora, llegan ahí, están y van por los panes y los peces, van por la bendición, pero después se olvidan de Dios. Y se van al mundo nuevamente. Así está ahora actualmente este mundo. Son pocos, son contados con los dedos de la mano, como ahí, que fue uno solo el que volvió a donde nuestro Señor Jesucristo. Uno solo que tuvo la sensatez de ser agradecido con Dios, de ser agradecido con el Señor, de ir y postrarse a sus pies, de ir y adorarle, de decirle: Señor, gracias, gracias por lo que haces, gracias porque no teníamos vida, ya estábamos muriendo, ya nuestras carnes, gracias Señor, te adoro. Le adoró, dice que le adoró. Pero nosotros no estamos dispuestos a eso. Queremos la bendición y después nos vamos. No estamos dispuestos a ser agradecidos, no estamos dispuestos a servirle, no estamos dispuestos a hacer lo que Él quería que su pueblo hiciera. Él dijo: no se olviden, han visto la gloria, han visto lo que yo estoy haciendo. No se olviden, van a tener esto, van a tener este otro, pero no se olviden. Sírvanme, hagan lo que yo les pido, sean obedientes, guarden sus mandamientos, guarden mis mandamientos, guarden mis preceptos, anden en mis caminos. Eso era lo que quería el Señor. Eso era lo que quería Dios. Y eso es lo que quiere ahora, hermanos amados. Eso es lo que quiere ahora, amados televidentes. Que podamos experimentar esta gloria de Dios. ¿Cómo vamos a experimentar esta gloria de Dios? Cuando estoy atribulado, cuando estoy enfermo, cuando estoy en problemas, cuando estoy en dificultades. Hay mucho en este mundo que está sufriendo, que están en dificultades, que están en escasez, no tienen dinero, que están pataleando por diferentes formas, que están con problemas de matrimonio, que están con problemas de diferentes índoles de enfermedad y necesitan de Dios.
y necesitan a alguien que los ayude. Y en este mundo la ayuda es escasísima. Incluso hasta los médicos son limitados. Hasta los médicos hay ya que cuelgan los guantes y no pueden llegar más allá porque la persona está desahuciada. Pero para Dios no. Dios tiene la última palabra y Dios tiene poder. Entonces cuando comprendemos eso y escuchamos hablar, por eso estamos aquí, hermanos amados. Por eso estamos en este lugar, en este canal televisivo, para mostrar a este Dios de poder, para mostrar a este Dios maravilloso, para mostrar a Jesucristo, que es el Hijo de Dios y que es el camino para llegar al Padre, y que Él dice: pidan en mi nombre y yo lo haré. Entonces tenemos esa esperanza. Así que ustedes, hermanos, los que escuchan, que están en dificultades o tienen amigos que están sufriendo, tienen amigos que tienen dificultades, es momento que si ustedes están viendo los programas, entonces lo viralicen, como viralizan otras cosas, lo puedan compartir y puedan mostrar a esas personas que están sufriendo, a esas personas que no conocen a Dios y que no conocen la palabra y que no conocen las promesas de Dios. Aquí estamos analizando las promesas de Dios, y las promesas de Dios son reales. Las promesas de Dios son maravillosas y las promesas de Dios se cumplen. ¿Cómo se cumplen? En Jesucristo, su Hijo amado. ¡Qué maravilloso, hermanos amados! Este es un llamado de Dios, este es un ejemplo de Dios que nos está mostrando. Él preguntó por los otros 9 que habían quedado sanos, limpios de la enfermedad. ¿Por qué preguntó por los otros 9, queridos televidentes, amados hermanos en la fe? Quería darle lo mismo que le dio a ese que fue agradecido, a ese que fue a postrarse a los pies de Jesús, a ese que fue a adorarle, a ese que fue disponiéndose a su servicio. Le quería dar lo mismo que le dio a ese que se arrodilló, que se postró, que adoró. ¿Qué le dio? Ya no la sanidad. La sanidad es una parte. La bendición es una parte de la bendición. Le quería dar a los otros 9 la salvación, porque a ese le dio la salvación. Hermanos amados, a ese le dio la salvación, a ese que se dispuso, a ese que fue agradecido, a ese que se mantuvo y quiso estar con Jesús y quiso caminar con Jesús y quiso servirle. Entonces a ese le dio la salvación. Lo mismo que te quiere dar a ti, querido hermano, lo mismo que te quiere dar a ti, querido televidente, también te quiere sanar, también te quiere bendecir, pero más que eso, te quiere dar la salvación. Te quiere dar lo que Él ha prometido, que llegues al reino de los cielos. Ese ejemplo que hay ahí, la tierra prometida, eso es lo que nos tiene prometido el Señor. Lo que nos tiene prometido es el reino. Y para llegar al reino hay que perseverar, hay que creer, hay que servirle, hay que estar dispuestos y con alegría y con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Que el Señor nos ayude. Y hermanos amados, que esta palabra ojalá la puedan compartir en las redes sociales y la puedan mostrar a los demás, que necesitamos de la gloria de Dios, necesitamos de su poder, necesitamos de sus maravillas, necesitamos que Él manifieste su gloria. ¿Para qué? Para que puedan creer, porque ese es el propósito de Dios. Él muestra la gloria, Él muestra su poder, pero es para que creamos, hermanos. Así que los invito a orar, a compartir, a preocuparse por el reino y que oren. Nos ayuden a orar, porque muchas son las dificultades que tenemos, es mucha la oposición, es mucha la resistencia para venir a este lugar a hacer este programa, que me imagino de los que están recibiendo de bendición absoluta, porque están conociendo a un Dios real, a un Dios verdadero, a un Dios que está dispuesto, a un Dios que nos ama y a un Dios que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Que el Señor les bendiga.